Hola de nuevo. A continuación, iniciamos la presentación de la tercera parte de la conferencia Oportunidades del presente para el futuro, los sistemas de información. Esta tercera parte es bastante más liviana porque solo pretendo justificar la última de las conclusiones a las que finalmente espero llegar. Y para eso, lo que voy a hacer es repasar unas cifras que he obtenido de información vertida en los informes IRIA y Reina que elabora el Ministerio de Administraciones Públicas de España cada 2 años. Quiero decir que estos informes, tanto el IRIA como Reina, son informes bianuales. Los años pares se edita el informe IRIA y los años impares el informe Reina. Antes que nada os recuerdo las conclusiones que apoyo con mis palabras. Las 4 primeras ya las he argumentado durante las 2 fracciones anteriores de la conferencia. En esta parte lo que trato es de apoyar la quinta y última. Es decir, que si se mantiene un ritmo constante de las inversiones en TIC, el sector tiene un futuro prometedor. Las inversiones son necesarias porque sin ellas los sistemas, aun cuando se mantengan en condiciones operativas óptimas, pronto serán totalmente obsoletos y en consecuencia los servicios que soportan se interrumpirán, bien porque no pueden soportar una demanda creciente o porque no ofrecerán garantías suficientes en términos de continuidad, disponibilidad, seguridad y capacidad. Claro, hablar de inversión es coger la bola de bruja y predecir el futuro. Para eso yo no me siento capaz, pero sí para echar una mirada al pasado y examinar las tendencias. Si la tendencia en el pasado es la de gastar o invertir cada vez un poquito más, ¿por qué no va a ser esa misma la tendencia en el futuro? Si la tendencia es la de invertir de forma sostenida y a lo largo de los tiempos hemos evolucionado hacia proporcionar mediante las TIC unos servicios de calidad, ¿por qué no vamos a continuar haciéndolo? ¿Y no está el futuro del sector ligado a cómo de necesario sea mantener su productividad? En fin, la inversión nos proporcionará el futuro deseado en tanto y en cuanto optimicemos cada euro. Y aquí nos ligamos a las conclusiones anteriores, alineamiento de objetivos, mejora continua, etc. El primer indicador que he considerado es este que ya tenemos aquí en pantalla, es el volumen de gasto en tecnologías de la información y las comunicaciones. Este volumen, considerado dentro del ámbito de la Administración General del Estado, he cogido una serie de organismos, como son los ministerios de España. En la tabla podemos ver el gasto desglosado por las administraciones consideradas en el año 2010. Estas administraciones no siempre han sido iguales, han sufrido contracciones y dilataciones a lo largo de los años, pero los estudios de cada temporada han tenido en cuenta considerar los entes administrativos de manera que se conserve la población de estudio, es decir, el origen de los datos. De hecho, esta misma tabla, que muestra 15 ministerios, en el 2005 mostraba hasta 16 ministerios, ya que el de la vivienda, que en el 2005 era un ministerio independiente, en el 2010 está ya incluida como una Dirección General del Ministerio de Fomento. Es importante ver realmente cómo se distribuye este gasto por ministerios año tras año, pero para el propósito de esta conferencia yo no lo estimo necesario. Tampoco entraré a ver cómo se efectúa la contratación, si son contratos menores, o por licitación pública, o por oferta cerrada, etc. Y a qué empresas se les adquieren los bienes y servicios. Lo que realmente pretendo es ver cómo evoluciona la inversión así en general, o mejor dicho, el gasto de la Administración General del Estado como una muestra social en España. También podríamos haber buscado datos de las administraciones autonómicas o incluso de las locales. Ya digo, se trata de ver un conjunto de datos procedentes de una población lo más homogénea posible. Tened en cuenta que también es difícil extrapolar esta inversión o gasto al sector privado, el mundo de la empresa, pero tened por seguro que viendo cómo la inversión del Estado influye en la bonanza de la industria, es decir, cómo depende esta de la inversión estatal, los datos vistos desde su evolución deben de ser de tendencias análogas. Como ya he dicho, para nuestra aproximación se trata de considerar un conjunto de origen de datos común, para asegurar la coherencia de nuestras conclusiones. Hecha esta salvedad, hemos podido recopilar el gasto TIC desde el año 1988 hasta el año 2010, 22 años, gracias a los mencionados informes IRIA y Reina que elabora el Ministerio de Administraciones Públicas. Los datos de los años 2011 y 2012 no los tengo porque no aparecen en el área de descargas del portal de Administración Electrónica. Del indicador gasto TIC, lo que nos interesa es ver su evolución a lo largo de los años y determinar una línea de tendencia.
Bien, a partir de 1985 se inició una fase de crecimiento económico que se vio impulsada fundamentalmente por la entrada de España a la Comunidad Económica Europea. En un principio el gasto venía creciendo hasta 1990. En ese momento, recordando el estado del arte, los ordenadores 286 y 386 que podíamos utilizar en el año 85 pasaron a ser 486 en el año 90 aproximadamente. Los años 90 se inician con una importante crisis mundial. Hay una burbuja inmobiliaria en Japón y una crisis de precios de petróleo por la guerra del Golfo. Coincide en España con un momento de fuerte inversión pública, por lo que los efectos no se dejan sentir hasta el 1993. ¿Por qué? Pues porque habíamos hecho una inversión importante de cara a los eventos que en el año 92 teníamos aquí en España, que fueron la Olimpiada de Barcelona y la Exposición Universal que se celebró en Sevilla. Esos dos eventos de alguna manera tiraron de la inversión pública, se hicieron una serie de inversiones muy importantes y también en el tema de TIC pues se hicieron cosas absolutamente novedosas, ¿no? Como por ejemplo aquí en la Exposición Universal de 1992 en Sevilla se hicieron una serie de anillos de fibra óptica en todo el parque en el cual se instaló la exposición, pues muy importante y que en aquel momento pues era tecnología punta en el ámbito de las telecomunicaciones y los sistemas de información. En el año 1993 ya digo que es el año en el cual España entra formalmente en recesión, mientras que otros países del ámbito europeo habían entrado pues un poquito antes. Fue en lo que se conoce como el Jueves Negro de 13 de mayo de 1993. Hubo un desplome general de los valores y realmente se puede decir que se inicia la crisis económica, la recesión en España. Desde el año 90 hasta el año 96, todo ese periodo es el periodo de estancamiento. Es el periodo en el que vemos cómo la curva roja pues mantiene una inversión pues más o menos constante a lo largo de los años. A partir del año 96, la economía española, desde este año 96 hasta el 2007 aproximadamente, pues vive un periodo de crecimiento fuerte y prolongado con una media de crecimiento del 3,5% anual. Los dos hechos que determinan este crecimiento fueron, en primer lugar, la entrada en la Unión Monetaria, que provocó una bajada de los tipos de interés y un aumento de la confianza de los inversores internacionales en la economía española. El gasto se incrementa notablemente y adquiere una inercia que se mantiene en los años 8 y 9, a pesar de la crisis, que es probablemente de las más agudas de las últimas décadas. En cuanto a evolución tecnológica, pues como ya he comentado, en el año 90 trabajábamos con los Pentium 486 y en el año 95 ya teníamos los Pentium Pro. En el 96 es el año del AMD K5, el 97 del Pentium 2 y en el año 2000 llega el Pentium 4. Fijaros la evolución tecnológica y la inversión. ¿Cuál tiro de cuál? Está claro que la revolución de los micros no se gesta en España, pero el mercado, del que España es una de las muestras internacionales, tira de la inversión de los productores de la tecnología. Nos quedamos con las tendencias. La línea azul muestra una tendencia lineal de la inversión o gasto y la línea verde muestra una tendencia exponencial. Con mejor factor de correlación, el siguiente indicador que os propongo es el ratio entre gastos TIC y gastos totales. Bueno, no de todos los gastos TIC y no de todos los gastos totales. Nos fijamos en tres capítulos, que son los capítulos más significativos o más representativos. El 1 se corresponde con personal, el 2 con bienes corrientes y servicios y el 6 se corresponde con las inversiones reales. Bueno, pues hallando el cociente entre los gastos de estos capítulos en TIC y el presupuesto total que hay para estos tres capítulos y multiplicado por 100 se obtiene un índice porcentual, que es el que aquí tenéis en la diapositiva. Calculamos ese índice año por año desde el año 1988 hasta el año 2010 y obtenemos una evolución pues parecida a la que hemos visto antes del indicador de gasto total de la Administración General del Estado. Calculamos su línea de tendencia y vemos que la gráfica es aproximadamente igual, es parecida. Sin embargo, este indicador muestra de otra manera la tendencia alcista del gasto TIC.
¿Por qué? Pues, por ejemplo, vemos cómo a partir del 2003 el gasto TIC no es tan notable en comparación con el gasto total. La evolución del indicador muestra cómo entre el 2003 y el 2010 la pendiente de la tendencia se suaviza considerablemente. Esto sucede fundamentalmente porque la contratación se realiza por periodos mayores, los proyectos de las empresas son a medio y largo plazo y se consolida el gasto en un mayor número de años. Digamos que se planifica mejor. Al mismo tiempo se han consolidado muchos objetivos que ya solo hay que mantener, por ejemplo, en teleadministración. Esa serie de servicios que la administración pública pues pone al servicio del ciudadano y que en estas fechas pues a todos nos recuerda la declaración de la renta, por ejemplo. ¿Y cuánto gastamos en informática y cuánto en telecomunicaciones? Este volumen de gasto es un gasto conjunto y aquí lo vemos desglosado. El gasto en telecomunicaciones vemos que tiene una relación de 1/3 a 1/4 aproximadamente del gasto en informática y es la evolución de las barras azules. Mientras que el gasto verde es el gasto en informática. Claro, el mayor de los gastos es el que, digamos, da forma a la curva de gasto total. No tengo datos anteriores al año 2000 porque no venían desglosados los gastos en telecomunicaciones de los gastos en informática en los informes de años anteriores. Bien, de la lectura de estos datos, por lo que podemos ver es que el gasto en telecomunicaciones ha sido más constante, aunque prácticamente llega a duplicarse en la década, y el gasto informático, pues también, pero su ascenso sigue una tendencia lineal de mayor pendiente. Quizá esto se vea mejor en la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos, como el gasto en telecomunicaciones, la barra marrón que muestra su tendencia, pues tiene una pendiente bastante inferior a la pendiente que se observa en la gráfica de datos verdes, que son los gastos en informática. En todo caso, el volumen de gasto no nos ofrece una perspectiva tan exacta como la evolución del mismo respecto a los gastos totales. Esta evolución se aprecia mejor con el indicador de proporciones, el ratio que antes propuse. Bueno, y por tanto, fijándonos en un indicador de ratio, vamos a extractar de él la parte que le corresponde a la informática. Bueno, aquí tenemos en gris o casi negro el indicador que antes obtuvimos año por año y lo que propongo ahora es obtener el mismo indicador en el cual consideremos exclusivamente el gasto en informática para esos mismos capítulos, el 1, el 2 y el 6. Y aquí tenemos cómo evoluciona ese ratio, cómo evoluciona el ratio de gasto comparado con el presupuesto total que se tiene en esos 3 capítulos. Igual que se evidenció con el indicador de ratio TIC, que une gasto en telecomunicaciones e informática, desde el año 2003 el ratio en informática es verdaderamente plano. No se invierte más en sistemas de información de lo que se invierte en el resto de cosas. Vemos como a partir del año 2003 prácticamente es plano hasta el año 2008. En el 2009 hay un repunte de inversión, pero que cae inmediatamente en el año 2010. Y podemos ser más precisos y ver dentro de informática cómo nos gastamos el dinero en hardware, software, servicios, personal y otras cosas. Digamos que desglosamos todo el gasto en informática en estos 5 elementos. De los 5 podemos considerar que el gasto en personal TIC es el gasto más estable porque la contratación de personal es de mayor duración que la amortización de los bienes y servicios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que como indicadores de gasto informático desglosado podríamos calcular las relaciones entre gastos de cualquier tipo, por ejemplo, el gasto en hardware, el azul, dividido por el gasto de personal, nos daría un indicador de cuánto evoluciona ese gasto respecto al de gasto en personal. O cómo se relacionaría el gasto en servicios, que vemos que es el que mayor pendiente, mayor tendencia alcista de inversión mantiene, con el gasto de personal. Ese indicador sí probablemente sea un indicador bastante significativo. Y lo vamos a mostrar aquí, en el siguiente. Y aquí vemos ya, por ejemplo, cómo el hardware mantiene una pendiente decreciente respecto a los gastos de personal. Mientras que el gasto de personal tiende a ser mayor, pues el gasto en hardware
pues tiende a ser sensiblemente inferior, año tras año. Por eso su pendiente es negativa. Las otras dos pendientes que se muestran, otros gastos y los gastos en software, pues son prácticamente horizontales las pendientes. Tienen muy poquita pendiente. Esta prácticamente horizontal y esta pues muy poquita pendiente. Sin embargo, vemos cómo el gasto en servicio mantiene una tendencia clara al alza y por tanto digamos que la inversión va en esa dirección, en la de proporcionar servicios o adquirir servicios. En definitiva, vemos como en la gráfica los valores representan el cociente entre el gasto de la partida y el gasto de personal TIC, y lo que verdaderamente mantiene una tendencia alcista es la inversión en servicios. Si yo pensara en montar mi empresa de informática y venderla al Estado, lo que intentaría es desarrollarle servicios, al menos a la vista de la gráfica. Hay otros datos de interés en estos informes, como el que nos habla de la obsolescencia de los sistemas. Aquí, por ejemplo, vemos en línea azul cómo evoluciona el número de sistemas y cómo evoluciona su antigüedad en la línea roja. Claro, casi hay un repunte de más sistemas cuando menor antigüedad tienen. En ese momento se acaban de adquirir y otros aún estaban en servicio. Bien, con los sistemas medios tenemos una curva pues más o menos parecida y con los servidores otra curva más o menos parecida. ¿Vale? El número de sistemas en general evoluciona poco en grandes sistemas, de 60 a poco menos de 100, a 90 prácticamente, desde el año 1998 hasta el 2011. En sistemas medios nos mantenemos también sobre los 1000 a 1200 en la actualidad, aunque hemos llegado a tener en servicio pues algunos más, aproximándonos casi a los 1800, mientras que el parque de servidores ha tenido un incremento constante, y bueno, esto quizás depende del tipo de proyectos que ha tenido la Administración General del Estado, y también por supuesto a que a medida que ha ido pasando el tiempo, las grandes computadoras pues han tenido menos sentido debido al incremento de la capacidad de proceso en máquinas de tipo pequeño, de gama media, y como son servidores de los que actualmente nos encontramos en Racable, pues en un gran número en cualquier organismo. Hablamos de casi 23.000 servidores en estos ministerios. En cuanto a ordenadores personales, pues lo mismo. Vemos también cómo ha sido la evolución. Los números ya son importantes, ¿no? 500.000 de ordenadores o 450.000 ordenadores personales son un buen número de ordenadores. En cuanto al parque, lo que cabe decir es que si se dispara la antigüedad es probable que las necesidades de mantenimiento influyan mucho en la inversión, y quizás esto es lo que más está ocurriendo en la presente crisis económica. Realmente creo que la tendencia va por ese camino, la de mantener lo que hay, pero será necesario esperar un poco. Bueno, ya hemos visto cómo en las crisis anteriores ese ha sido el efecto, mantener lo existente, pero que globalmente se mantiene una tendencia a incrementar el gasto y fundamentalmente el de inversión en servicios. Por tanto, yo realmente creo que el horizonte, el futuro de las TIC, es prometedor en este escenario de inversión, más prometedor que el de otras industrias al menos. Y no me queda más que recordarles las conclusiones sobre las que he disertado a lo largo de estas 3 partes de la conferencia. El futuro del sector TIC es prometedor si, solo si las TIC se alinean definitivamente con el negocio y participan de él, si olvidamos lo antiguo y apostamos por lo nuevo, si definitivamente nuestros departamentos de tecnología de información y las comunicaciones en todas nuestras organizaciones y entidades se orientan a proporcionar servicios de calidad, si las TIC siguen el principio de mejora continua y con ello hacen mejorar y madurar a sus organizaciones, si el personal de TIC es formado en empresa y el personal de la empresa es formado en TIC, logrando la adecuada sinergia entre todos y la efectiva alineación de los objetivos de negocio de las tecnologías de la información y las comunicaciones con los objetivos de negocio generales de la organización, y si se mantiene un ritmo constante de las inversiones en TIC, o al menos estas inversiones nos permiten mantener de una forma óptima todo aquello que hemos logrado consolidar. Y bueno, no me queda más que deciros que yo al menos mantengo la esperanza de que hay un futuro prometedor trabajando en lo que nos gusta, que son los sistemas de información.
Muchas gracias por su atención. Rituals now.